Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta tarde para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, bajo el tema el propósito de su segunda venida, o sea, el propósito de la segunda venida de Cristo. El propósito de la segunda venida de Cristo. Para poder comprender el propósito, tenemos que conocer las promesas que Él ha hecho y tenemos que conocer las profecías dadas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y las profecías dadas por medio del profeta precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, y ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y en la vida del reverendo William Branham cómo Dios reflejó la segunda venida de Cristo y las cosas que Él hará en su segunda venida, o sea, el propósito de su segunda venida, el cual también ha sido reflejado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en profetas y también en eventos históricos que se han llevado a cabo. Leamos entonces algunas escrituras. San Mateo capítulo 24 verso 3 y capítulo 24 verso 30 al 31, y también el libro de los Hechos capítulo 13 verso 18 al 23. Con esas tres escrituras podemos comenzar. Dice capítulo 24 verso 3: y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en el capítulo 24 mismo de San Mateo, verso 30 al 31, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y leemos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 18 al 23, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla.
el propósito de la segunda venida de Cristo. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Así como para y en la primera venida de Cristo hubo un propósito, el propósito fue llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y para el día postrero el propósito de la segunda venida de Cristo es la adopción de todos los hijos e hijas de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la redención del cuerpo. En la obra de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su venida, en su obra de reclamo. Ahora ya conocemos las promesas que hubo en el Antiguo Testamento con relación a la primera venida de Cristo, las cuales se cumplieron perfectamente en la venida de Jesucristo nuestro Salvador, en un joven sencillo, el cual nació en Belén de Judea y se crió en Nazaret. Las promesas eran que una virgen concebiría y daría a luz un niño, el cual sería Emmanuel, y le pusieron por nombre Jesús. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y esa virgen sería una descendiente del rey David. Y esa fue la Virgen María, descendiente del rey David. José también era un descendiente del rey David. Y ahora, todas esas promesas de la primera venida de Cristo fueron cumplidas en Jesús. Y las promesas de la venida del precursor, preparándole el camino a Cristo, al Mesías, en su primera venida, fueron cumplidas en Juan el Bautista. Vean cómo Dios cumplió las promesas de la primera venida de Cristo, y muchos no se dieron cuenta en aquel tiempo. El sumo sacerdote y los miembros del concilio del Sanedrín, o sea, del concilio de la religión hebrea, no se dieron cuenta del cumplimiento de la primera venida de Cristo, donde se estaban cumpliendo las promesas de la primera venida del Mesías. Aún ellos pensaban en la venida del Mesías como una sola y lo estaban esperando como rey, cuando esa profecía es para su segunda venida. Ellos no comprendían que la venida del Señor tendría dos partes. La primera parte como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo en la cruz del Calvario, y la segunda parte como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, para llevar a cabo la obra de reclamo, cuando ya haya entrado la plenitud de los gentiles, haya entrado la plenitud de la iglesia del Señor Jesucristo, y se haya completado así el número de los miembros del cuerpo místico de Cristo. En esa obra de llamar y juntar a los escogidos del cuerpo místico de Cristo, ha estado Cristo en el Espíritu Santo, de edad en edad y de territorio en territorio y de mensajero en mensajero, llamando y juntando a sus escogidos. Cristo, el buen pastor, por medio del mensajero de cada edad. Por eso el mensajero de cada edad ha sido el pastor que Dios ha colocado, que Cristo ha colocado, a través del cual Cristo, como buen pastor, se ha manifestado y ha alimentado sus ovejas en cada edad. Y para este tiempo final, Cristo, el buen pastor, estará llamando y juntando a sus ovejas en este tiempo final, en el territorio que corresponde a la edad de la piedra angular. Así como se cumplieron las 7 edades en los territorios correspondientes, lo cual ya es historia, la edad de la piedra angular estaría cumpliéndose ¿dónde? En el territorio correspondiente, que es la América Latina y el Caribe. Así como en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y el lugar santísimo del templo que construyó Salomón estaba en el oeste, y ahora en la construcción del templo espiritual de Cristo
el cual comenzó en el Medio Oriente y continuó por Asia Menor y por Europa y por Norteamérica. Ahora se encuentra en la América Latina y en el Caribe, en la etapa de la edad de la piedra angular, en la etapa del lugar santísimo de ese templo espiritual, construyendo esa etapa, ese lugar santísimo, con seres humanos, con piedras vivas, así como construyó el lugar santo con piedras vivas, con seres humanos. Así como Cristo es la piedra del ángulo, esa piedra viva, también cada hijo o hija de Dios es una piedra viva. Y es colocada esa persona en el templo espiritual de Cristo. Y la piedra angular de ese templo es Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora nos encontramos en la etapa de la edad de la piedra angular, en la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. ¿Dónde? En la América Latina y el Caribe. Y esa es la bendición grande para los latinoamericanos y caribeños. La bendición de Cristo ha pasado a los latinoamericanos y caribeños en la etapa de la edad de la piedra angular. Y por eso el llamado de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino ha surgido en la América Latina y el Caribe. Y los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los dos olivos, son enviados para los latinoamericanos y caribeños para llevar con gran voz de trompeta a todos los escogidos y juntarlos, ¿dónde? En el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular. Y cuando se haya terminado esa labor, entonces Cristo habrá completado su cuerpo místico de creyentes y terminará su obra de intercesión en el cielo, donde les da como sumo sacerdote del templo celestial. Está en el lugar santísimo, el trono del Padre, que es el lugar o asiento de misericordia, mientras hay sangre en él, y la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, está colocado allí. El sumo sacerdote Melquisedec, que es Jesucristo, el ángel del pacto, la llevó allí. Y mientras esté la sangre de Cristo allí, la misericordia de Dios estará extendida sobre la raza humana. Y de edad en edad hay un territorio donde esa misericordia de Dios es manifestada y alcanzan misericordia las personas que escuchan el llamado de Dios, de Cristo, a través del mensajero que Él envía. Y ahora el llamado de Cristo está sonando, esa gran voz de trompeta está sonando en la América Latina y el Caribe. Y eso es llamando y juntando a los escogidos de Dios en este tiempo final, en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular. Ahora vean que después que la señal del Hijo del Hombre es vista en el cielo, el Hijo del Hombre envía a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Para qué? Para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. Y ahora los escogidos de Dios de la iglesia del Señor Jesucristo son llamados y juntados. Y cuando se termine esa labor, entonces Cristo saldrá del trono de intercesión para cumplir su propósito y resucitar a los muertos en Cristo y transformarnos a nosotros, y así adoptarnos a todos con cuerpos eternos. Y luego vendrá el llamado para el pueblo hebreo, donde hay 144,000 que los recibirán. Y ahí el mismo ministerio que obró para llamar y juntar a los escogidos de la iglesia en el día postrero es el mismo ministerio que obrará para llevar y juntar los escogidos de Dios del pueblo hebreo. 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Si funciona para llevar y juntar los escogidos de entre los gentiles, funcionará para llevar y juntar los escogidos del pueblo hebreo. Ahora, cuando se han llevado y juntado los escogidos del pueblo hebreo, ya ahí Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, estará manifestado en toda su plenitud en su ángel mensajero, porque ya lo tendrá adoptado a su ángel, y por consiguiente adoptará a los creyentes de las 7 edades con sus ángeles y mensajeros, y a los escogidos de este tiempo final, a los cuales transformará, y así estaremos todos adoptados en la manifestación gloriosa de los hijos e hijas de Dios y con cuerpos eternos. Ahora vemos el propósito de su segunda venida.
es para adoptar a todos los hijos e hijas de Dios, es para restaurar a todos los hijos e hijas de Dios a la vida eterna de la cual cayó el ser humano en el huerto del Edén. Ya hemos recibido vida eterna al recibir a Cristo como nuestro Salvador, pero nos falta recibir físicamente vida eterna. Nos falta recibir un cuerpo eterno y glorificado, ser restaurados físicamente a la vida eterna, lo cual recibiremos en este tiempo final. Porque el propósito de su venida a su iglesia es adoptarla como cuerpo místico de creyentes y adoptar a cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, tanto los de este tiempo como los de edades pasadas. Ahora las promesas de la venida del Señor para el día postrero y las señales que habrá de su venida, que fueron preguntadas a Jesús por los apóstoles. Ellos dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción de Jerusalén, lo cual ya es historia. Él les había dicho que cuando vieran a Jerusalén cercado de ejércitos sería el tiempo de su destrucción. Y ahora, para la venida del Hijo del Hombre, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo o fin del siglo? Cristo les dijo que aparecería la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahí tienen la señal de su venida siendo mostrada en el cielo. Y en el cielo, en febrero 28 de 1963, aparecieron los ángeles, los cuales son los mensajeros de las 7 edades de la iglesia, y un ángel mensajero que era diferente a los demás, el cual es Cristo, el ángel del pacto. Todos están ahí en sus cuerpos teofánicos. Y ahora la señal en el cielo ya la hemos visto, y en adición hemos visto más señales en el cielo, tales como los carros de fuego o platillos voladores que están apareciendo por diferentes lugares, y en la América Latina más que en otros lugares, lo cual es una señal muy importante, la cual no podemos dejar pasar por alto, porque Él dijo que habrá señales en el cielo. Y platillos voladores o carros de fuego u ovnis son señales en el cielo. También hemos tenido el último eclipse del sol, conforme a lo que la ciencia ha dicho, el cual ocurrió en este mismo mes de agosto. Y eso también es una señal en el cielo, porque Cristo dijo que habrá señales ¿dónde? En el sol, en la luna y en las estrellas. Y ahora también dijo: y en la tierra angustia de los hombres a causa del temor y la expectación, las cosas que sobrevendrán. Temor y expectación a las cosas que vendrán, temor y expectación al mar, a los maremotos, a los terremotos y a todas esas cosas que están profetizadas que han de suceder. Y el corazón de los seres humanos, el corazón de los hombres, teniendo problemas cardíacos. Y vean ustedes, muy pocas son las mujeres que tienen ese tipo de problemas, pero los hombres son los más que tienen. Ahora podemos ver que esta es una situación que ya fue profetizada. Ahora podemos ver que ya estas señales han estado siendo vistas, por lo tanto estamos viviendo en el tiempo en que en la tierra tienen que estarse materializando las profecías correspondientes al día postrero. Tienen que estar en la tierra los escogidos de Dios de entre los gentiles y los escogidos de Dios del pueblo hebreo.
Y tienen que estar en la tierra los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, que son los ministerios de Moisés y Elías, sonando la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino y llamando a todos los escogidos de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, colocándolos en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular, y ahí, escuchando la gran voz de trompeta y obteniendo el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Y así, obteniendo la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y así, obteniendo la revelación, la fe, para ser transformados y raptados en este tiempo final. Así como hemos necesitado la revelación, la fe, la revelación de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios para obtener el perdón de nuestros pecados y obtener la salvación, necesitamos la fe, la revelación de la segunda venida de Cristo para obtener nuestra transformación. Y esa es la revelación prometida para ser dada a conocer en este tiempo final a todos los escogidos de Dios, a todos los que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Porque ninguna persona de los que estamos vivos podrá ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero sin ver su venida en este tiempo final. Ahora podemos ver la importancia de su venida y de ver su venida. Podemos ver en las palabras del precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, el propósito de la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, el cual es Cristo en su venida. Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Dice, ahora si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque allá en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto, y él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero y él es un mensajero a Israel. Ve usted, la iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. ¿Para qué es su venida? Para buscar a su iglesia. Cristo, el ángel del pacto, así como en el tiempo en que el pueblo hebreo estaba en esclavitud, la venida del ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, apareciéndole a Moisés y enviando a Moisés a Egipto, al pueblo hebreo, ¿era para qué? Para la liberación del pueblo hebreo, para sacar al pueblo hebreo, llevarse al pueblo hebreo de Egipto a la tierra prometida. Y ahora el propósito de la segunda venida de Cristo es llevarse a los escogidos que estamos vivos y a los que partieron en las edades pasadas, llevarlos ¿a dónde? Al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. San Juan, capítulo 14, verso 1 en adelante, da testimonio de esta verdad y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Aquí está su segunda venida. Vendré otra vez. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él viene a buscar a su iglesia, a sus hijos, en este tiempo final, en su segunda venida. Él viene a buscar a su iglesia, su novia, para así
llevarse a cabo las bodas de Cristo y su iglesia, y llevarse a cabo en el cielo la recepción, la cena de las bodas del Cordero. Son bienaventurados los que son llamados. Dice Apocalipsis capítulo 19, versos 7 en adelante: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Son bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y cómo son llamados? Son llamados con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, revelándonos el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Con ese misterio del séptimo sello, ese misterio de la segunda venida de Cristo, siendo revelado a la iglesia del Señor Jesucristo, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Donde quiera que se encuentren, hasta ahí les llegará el mensaje, y llegará hasta lo profundo de sus almas, de sus corazones, y serán despertados a la realidad, despertados a la hora que nos corresponde vivir y edad correspondiente. Y cuando una persona es despertada, entonces es que puede ver. Mientras una persona en su alma esté dormida, no puede ver. Solamente puede soñar. O sea, puede tener imaginaciones de esto y lo otro, pero la realidad solamente la puede obtener si es despertado en su alma por la voz de Cristo, el Hijo del Hombre, llamando y juntando a todos sus escogidos. Ahora hay un propósito en su venida, y es que viene a llamar y a juntar a todos sus escogidos, para así darnos la fe, para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Jesús preguntó en San Lucas capítulo 18, verso 8: y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra Cristo en su segunda venida, para creer en Él en su segunda venida. Pero Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, de estas cosas que deben suceder pronto. Y así da testimonio de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, y muestra por las Escrituras las promesas de la segunda venida de Cristo, y muestra lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, y muestra cómo Cristo va cumpliendo cada promesa que Él ha hecho para este tiempo final, hasta que todos estaremos viendo todo el programa divino siendo cumplido en esta tierra en medio de su iglesia. Y así es como obtenemos la fe, la revelación para ser transformados, que es la revelación de la segunda venida de Cristo. Y ahora hemos visto así a la ligera las promesas de la segunda venida de Cristo, y hemos visto las señales que estarían siendo vistas en el cielo, y hemos visto lo que en la tierra estaría sucediendo. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Y estamos viendo el llamado de los escogidos de Dios en este tiempo final, porque Cristo es el que está obrando
en este tiempo, y Él es el que estará en este tiempo final manifestado, y estará enviando los ángeles, que son los ministerios de Moisés y Elías, siendo manifestados en la tierra, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y ahora, con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, revelando el misterio del séptimo sello, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo, son llamados y juntados todos los escogidos de Dios, y son preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11 verso 15, y el séptimo sello de Apocalipsis capítulo 8 verso 1 son la venida del Señor. Séptimo sello y séptima trompeta son una cosa: la venida del Señor. Y la venida del Señor sonará. Eso es la séptima trompeta sonando. La proclama, la revelación divina siendo dada, la revelación divina de la segunda venida de Cristo. Eso es la trompeta final sonando y llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en este tiempo final, en la América Latina y el Caribe, que es el territorio que le ha tocado la bendición del día postrero. Y luego pasará la bendición al pueblo hebreo. El propósito de su segunda venida. ¿Vieron lo sencillo que es todo? El propósito de su segunda venida es que viene por su iglesia, que es su novia, su esposa, la esposa del Cordero, para llevarla a la cena de las bodas del Cordero, la casa de nuestro Padre Celestial. En la parábola de las 10 vírgenes, con la venida de Cristo el esposo y las vírgenes prudentes entrando con Él a la casa de Dios, que es su iglesia, todos entrando, los que vivimos a la casa de Dios en la edad de la piedra angular, pues ya los demás entraron en las edades pasadas, y ahora nos toca a nosotros entrar a la casa de Dios en la edad de la piedra angular. Y cuando haya entrado hasta el último de los escogidos, de las vírgenes prudentes, se cerrará la puerta, como en la parábola de las 10 vírgenes de San Mateo capítulo 24, ya del verso 10 al 13, encontramos que las vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas estaban listas esperando al esposo, y vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mientras falte alguno de los escogidos de entrar al cuerpo misterio de Cristo, la puerta de la misericordia, de la gracia, estará abierta. Pero cuando entre el último, se cerrará esa puerta, porque Cristo saldrá del trono de intercesión en el cielo y tomará el libro, el título de propiedad, lo abrirá en el cielo y hará el reclamo de todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Y cuando eso ocurre en el cielo, la historia del séptimo sello estará cumplida en la tierra, la parte que corresponde a esa etapa entre la adopción y la preparación de la adopción. Nosotros estamos en la pre-adopción, o sea, la preparación de cada escogido de Dios para ser adoptado, para ser transformado si está vivo, y para los muertos en Cristo ser resucitados. Nosotros estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos para la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros estamos viviendo en la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Es la edad de oro, la edad de la piedra angular, donde serán adoptados
todos los escogidos de Dios, donde serán transformados los vivos en Cristo y resucitados los muertos en Cristo que han partido durante las edades pasadas, y algunos de los nuestros de nuestra edad que han partido. Ahora hemos visto el propósito de su venida. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, para ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en cuerpos eternos. Ese es el propósito de su venida: llamar, juntar a sus escogidos y transformarnos a nosotros los que vivimos, y a los muertos en Cristo resucitarnos. Eso es la adopción. Adoptarnos con vida eterna, con cuerpos eternos y glorificados como el cuerpo de Jesucristo nuestro Salvador. Y cuando tengamos ese nuevo cuerpo, entonces veremos a Jesucristo nuestro Salvador en su cuerpo glorificado. Y ahora podemos ver el propósito de su venida, podemos ver el territorio donde el propósito de su venida será cumplido, dando a conocer estos misterios del reino de los cielos. Hemos visto el territorio donde el llamado de la gran voz de trompeta se efectuaría. Y ahora el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es el mismo ángel fuerte que desciende del cielo, ¿de dónde viene? Del occidente, o sea, del oeste, que es el territorio de la América Latina y el Caribe. Pues ya en la parte norte del continente americano ya se cumplió la séptima edad de la iglesia gentil, y Dios ya envió su séptimo ángel mensajero. Pero faltaba la América Latina y el Caribe, y es en la América Latina y el Caribe donde Israel, de los latinoamericanos y caribeños, es quien le irá al pueblo hebreo el evangelio del reino. Ningún otro territorio en ninguna otra edad tuvo el mensaje que el pueblo hebreo está esperando, el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y el pueblo hebreo está esperando la venida del Señor como Rey de reyes y Señor de señores. Para sentarse en el trono de David. Y al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como Cristo vino en el nombre de su Padre, y vino la revelación del Padre en él vino revelando al Padre. Ahora, para el día postrero, Cristo vendrá velado y revelado en su ángel mensajero. Su ángel mensajero vendrá en el nombre del Señor Jesucristo y vendrá revelando a Jesucristo. Por eso la revelación de Jesucristo viene ¿dónde? En el ángel del Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. La declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo viene por medio del ángel del Señor Jesucristo. Y para el día postrero, Cristo estará revelado en medio de su iglesia y después en medio del pueblo hebreo. ¿Cómo? Por medio de su ángel, por medio de su enviado. Así como Dios estuvo velado y revelado por medio de su enviado Jesucristo 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo, Cristo nuestro Salvador estará velado y revelado en su ángel mensajero en medio de su iglesia en este tiempo final, y después en medio del pueblo hebreo. Será la revelación de Jesucristo, así como 2000 años atrás fue la revelación del Padre a través de su enviado, de su Hijo. Para el día postrero es la revelación de Jesucristo a través de su ángel mensajero enviado. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es por medio de este ángel mensajero de Jesucristo
que obtendremos el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto conforme a las profecías bíblicas correspondientes a este tiempo final, las cuales están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y de las cuales también habló el reverendo William Branham. Todas esas profecías tienen que ser cumplidas en este tiempo final. Toda escritura tiene que ser cumplida en la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, del ángel que era diferente a los demás, el cual estará en la tierra en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, manifestado por medio de su ángel mensajero, el cual viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7, para llevar y juntar 144,000 hebreos y sellarlos en sus frentes. Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, y luego en Apocalipsis capítulo 14 aparecen ya llamados y juntados, colocados con el Cordero en el monte de Sión, y en sus frentes escrito el nombre de él, del Cordero, y el nombre de su Padre. Ahora vean como por medio del ministerio del ángel que era diferente a los demás, por medio del ministerio del ángel que viene con el sello del Dios vivo, serán llamados 144,000 hebreos, luego que hayan entrado a la plenitud de los gentiles, luego que hayan entrado hasta el último de los escogidos del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Hemos visto el propósito de su venida. Vean si leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 en adelante. Ahí nos da testimonio San Pablo del propósito de su venida, y nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es una promesa para la iglesia del Señor Jesucristo, tanto para los muertos en Cristo que van a ser resucitados, como para nosotros los que vivimos, que vamos a ser transformados. En 1 Corintios capítulo 15 versos 49 en adelante dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea de Adán, traeremos también la imagen del celestial, o sea la imagen de Cristo. Pero eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Una transformación viene para todos, tanto para nosotros los que vivimos, como para aquellos que han partido en edades pasadas, y algunos de los nuestros también que han partido. Una transformación en donde un cuerpo eterno, inmortal e incorruptible, igual al cuerpo de Jesucristo, vamos a obtener. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: su vida es la muerte en victoria. Y de ahí en adelante no habrá muerte para los escogidos de Dios, para el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Será vida eterna en el cuerpo que hemos de obtener, un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así estará en pie en este planeta Tierra un poderoso ejército celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, con un capitán y capitán general, nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el rebaño del buen pastor, la iglesia del Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el buen pastor. Ahora podemos ver el propósito de su venida. Hemos visto la trompeta final o gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, revelándonos el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Y así, llamando y juntando a sus escogidos con esa revelación y preparándonos para ser transformados en este tiempo final. Pero si alguno de los nuestros se va antes, no hay ningún problema, regresará en un cuerpo eterno. Ahora, nosotros los que vivimos, oremos siempre a Dios, estemos viviendo conforme a su palabra, conforme a su voluntad, y estemos trabajando en su obra todos los días de nuestra vida. De modo que ya sea que durmamos o que velemos, que durmamos, o sea que muera nuestro cuerpo físico, o que velemos, o sea que continuemos vivos, estemos agradándole a Cristo y estemos listos para ser transformados, si estamos vivos, cuando los muertos en Cristo resuciten. Estemos preparados. Están habiendo señales en el cielo en este tiempo muy importantes, las cuales no podemos pasar por alto, pues así como hay señales en el cielo cuando va a hacer buen tiempo o cuando va a llover o cuando va a hacer calor, vean, Jesucristo mencionó esas señales en San Mateo capítulo 16, pero hay señales en el cielo también y en la tierra con relación a la venida de lo que Dios ha prometido. Los discípulos dijeron a Jesús, preguntaron a Jesús: Señor, ¿qué señales o cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora tenemos que discernir esas señales de su venida y del fin del siglo. Capítulo 16 de San Mateo, verso 1 y adelante, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Las señales de los tiempos, las señales que serían vistas en el cielo y la tierra, que darían testimonio que ese era el tiempo de la primera venida de Cristo. Era el tiempo de la primera venida de Cristo conforme a las profecías. Era el tiempo de la primera venida de Cristo conforme a las 70 semanas de Daniel. Era el tiempo para la primera venida de Cristo y su ministerio
para cumplir la semana número 70, la primera parte, y morir a la mitad de esa semana número 70. Y todas esas señales estaban en medio del pueblo hebreo, siendo cumplidas aun cuando nació Jesús. Una señal fue vista en el cielo llamada la estrella de Belén, la cual estaba profetizada, la cual surgiría de Israel, porque de Jacob saldrá una estrella. Y vieron la estrella de Belén, los magos la siguieron y llegaron hasta donde estaba el niño Jesús, aunque primero fueron a Jerusalén y allí no estaba. En los cuarteles generales de la religión hebrea no estaba, ni el sumo sacerdote sabía nada con relación a la primera venida de Cristo. Sin embargo, estaba cumplida la primera venida de Cristo en el territorio señalado por Dios, en Belén de Judea. Y ya era un niñito cuando llegaron los magos, porque la estrella tenía ya 2 años que estaba apareciendo. Ya no estaba ya no estaba en el pesebre, ya estaba en una casa cuando los magos llegaron a Belén de Judea. Lo adoraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra, y después fueron avisados por el Espíritu Santo, por el ángel, y les dijo que no regresaran al rey, sino que se fueran a su tierra por otro camino. Y luego a José le apareció el ángel y le dijo que se fuera a Egipto, porque el rey buscaría al niño para matarlo. Y el rey, luego de esperar a los magos y ver que no llegaban, a los sabios, luego se dio cuenta que se habían ido por otro lugar y que ya no iban a regresar. Pero como ya sabía cuánto tiempo hacía que la estrella estaba apareciendo, calculó el tiempo y dijo: pues entonces el Mesías tiene que tener unos 2 años de edad como máximo, porque ya lleva 2 años la estrella apareciendo. Y mandó matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, y se cumplió la profecía que decía que hubo clamor, lloro allá en Belén, y era el llanto de Raquel, llorando, lamentando por sus hijos. Y ahora recuerdan que Raquel murió cuando nació Benjamín. Ahora Benjamín también representa el grupo de 144,000 hebreos. Ahora podemos ver cómo esas profecías tienen un cumplimiento múltiple, se cumplen en una ocasión y después vuelven a cumplirse en otra ocasión, cuando es un tiempo paralelo a ese tiempo en el cual se habían cumplido. Por ejemplo, de Egipto llamé a mi hijo, dice la Escritura. De Egipto Dios llamó al pueblo hebreo, que es su hijo primogénito como nación. Y luego, por cuanto el rey Herodes estaba buscando a los niños para matar a los niños de 2 años hacia abajo, el ángel le apareció a José y le dijo: vete con el niño y con su madre a Egipto. Y cuando murió el rey, entonces el ángel le dijo a José: toma al niño y a su madre y vete a tu tierra. Y se fue, no a Belén de Judea, sino que se fue a Nazaret. Si otro rey, sucesor del rey que murió, decía: voy a mandar a matar de nuevo los niños ahora de 5 años hacia abajo, por si acaso al padre, al rey anterior, al Herodes anterior, se le había escapado el Mesías, entonces que no se escape ahora. Pero el ángel le dijo: vete a tu tierra. Se fue a Nazaret, a su tierra donde primero había estado. No se fue a Belén. Y ahora el Mesías se crió en un territorio en donde la Escritura no decía que el Mesías tenía que nacer, pero como ya había nacido en el territorio que tenía que nacer, ahora no importaba dónde estuviera criándose,
No importaba que fuera en otro lugar y no en Belén de Judea. En Belén tenía que nacer, pero ahora se crió en Nazaret y fue nazareno, un nazareno. Y por eso es que cuando Felipe llamó a Natanael y le dijo: ven y ve, porque hemos hallado aquel del cual habló Moisés. Natanael dice: ¿de dónde es? Felipe le dice: de Nazaret. Natanael le dice: ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Pero sí, aunque no había salido ningún profeta de Nazaret, ahora estaba saliendo el Mesías, aunque no había nacido allí, pero se había criado allí. Por lo tanto, lo mejor estaba saliendo de Nazaret. Y el territorio de tinieblas y de sombra de muerte, Zabulón y Neftalí, que pertenecen a ese territorio, luz les resplandeció, la luz de la primera venida de Cristo el Mesías, el cual es la luz del mundo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y ahora, para el día postrero, la luz del mundo, Jesucristo, en su segunda venida, estará resplandeciendo en el oeste de la América Latina y el Caribe. Y si se extraña la gente de otros territorios de que Dios nos dé esa bendición, preguntaríamos: ¿pero ustedes también no estaban esperando esa bendición? Entonces querían que fuera en su sitio y no en el nuestro. Pero no es del que quiere ni del que corre, es de Dios, que tiene misericordia, y Él determinó desde antes de la fundación del mundo que sería en medio de los latinoamericanos y caribeños. De ahí es de donde viene el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y ese jinete es el Espíritu Santo, el ángel del pacto, Cristo, el cual vendrá manifestado, velado y revelado en su ángel mensajero en el día postrero. Pero su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Cristo para Cristo manifestarse en él y hablarle a su pueblo, darle a conocer todas estas cosas que debe suceder pronto, y usar así a su ángel para cumplir su propósito. Cada mensajero que Dios envía cumple, Cristo en él, el propósito para el cual lo ha enviado. Y a través de su ángel mensajero, Cristo estará cumpliendo el propósito para el cual Él envía su ángel mensajero. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, ¿para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esas son las cosas que Cristo dijo que nos daría a conocer. Y ahora son dadas a conocer por medio de su ángel mensajero, porque en su ángel estará Cristo. El que envía su ángel estará ¿dónde? En su ángel manifestado. Así como Cristo decía que las obras que él hacía no las hacía de sí mismo, sino que el Padre que estaba en él era el que hacía las obras, y que él no hablaba nada de sí mismo, sino que lo que el Padre le mostraba para hablar, eso era lo que él hablaba. Lo que él escuchaba al Padre hablar, eso era lo que él le hablaba al pueblo. Por lo tanto, Cristo decía que las obras las llevaba a cabo el Padre que estaba en él. Y las obras que el mensajero de Jesucristo de cada edad ha hecho no han sido sus propias obras, sino han sido las obras de Cristo para cada edad a través del mensajero de cada edad, y a través de su ángel mensajero en el día postrero. Las obras de Cristo para la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para el tiempo final, para el día postrero, serán las que estarán siendo vistas y estarán siendo así efectuadas esas obras de Cristo a través de su ángel mensajero. Su ángel será solamente el instrumento de Cristo,
el instrumento del ángel de Jehová, del ángel del pacto, del ángel que era diferente a los demás, para cumplir el propósito de su venida. El propósito de su venida, el propósito de la segunda venida de Cristo. Eso es llamar y juntar a sus escogidos, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y dándonos así la fe para ser transformados y raptados y llevados con Cristo en cuerpos eternos a la cena de las bodas del Cordero. Él viene por su iglesia. Ese es el propósito de su venida, para llevarnos con Él. Hemos visto lo que está prometido para ser cumplido. Hemos visto las profecías de su venida, tanto en esta tarde como en la actividad de esta mañana. Hemos visto cómo Cristo cumpliría esas profecías y hemos visto el propósito por el cual Él viene en el día posterior en su segunda venida. Viene por su iglesia, para llevar su iglesia, sus hijos, a la cena de la boda del Cordero. Viene por su iglesia para resucitar los muertos en Cristo y transformarnos a nosotros luego que haya llamado y juntado a todos sus escogidos. Y nos transformará, nos dará un cuerpo eterno, así como los muertos en Cristo los resucitarán cuerpos eternos, y todos juntos estaremos en la tierra con cuerpos eternos por 30 o 40 días, así como cuando Cristo resucitó y los santos del Antiguo Testamento resucitaron con Él. Estuvieron Cristo y los santos del Antiguo Testamento 40 días en la tierra, apareciendo en diferentes ocasiones, y le aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén, los santos del Antiguo Testamento que resucitaron, y Jesucristo le apareció a sus discípulos en no menos de 8 ocasiones, en ese lapso de tiempo de 40 días. Y les predicó, les enseñó, les habló del reino de Dios e hizo también señales y maravillas entre ellos, y también comió con ellos. Y eso es lo que sucederá cuando los santos resuciten. Comerán con nosotros, hablarán con nosotros, estarán con nosotros, y por cuantos tendrán un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado, serán como nuestro amado Señor Jesucristo. Pueden aparecer y pueden desaparecer como hacía Jesucristo. Y también cuando nosotros tengamos el nuevo cuerpo, podremos aparecer y desaparecer también. Y en algún momento desapareceremos y volveremos a aparecer después de 3 años y medio, porque desapareceremos como Jesucristo desapareció cuando ascendió al cielo y una nube le quitó de los ojos de ellos y se fue a la casa de nuestro Padre Celestial, entró al lugar santísimo del templo celestial y ahí ha estado haciendo intercesión por todos sus hijos que vendrían de edad en edad a la tierra y serían manifestados en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver más claramente el propósito de su venida. El propósito de su venida es en favor de cada uno de ustedes y también en favor mío. Es para llevar a cabo la obra de reclamo, en donde serán resucitados los muertos en Cristo y nosotros seremos transformados y después todos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde dándoles testimonio del propósito de su venida, el propósito de la segunda venida de Cristo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos prospere espiritualmente nuestra alma y todo nuestro ser, y nos prospere también materialmente para tener más para trabajar en la obra de Cristo, y nos use grandemente en su obra
y pronto se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos y nosotros seamos transformados. Y luego de una manifestación poderosa de 30 a 40 días, con la plenitud de Dios en nosotros manifestada, luego seamos llevados con Cristo al cielo, a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón Finson para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, y así darle gracias a Cristo por el propósito de su venida. Viene por nosotros, viene a buscarnos para llevarnos con Él a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero, a una gran fiesta que Dios ha preparado para todos sus hijos, donde ángeles también están allí invitados, y donde los santos del Antiguo Testamento también están invitados. Así como a la gente les gusta que los inviten a una fiesta, tenemos una invitación para la fiesta más importante de la tierra y de los cielos también. Digo de la tierra porque hay invitados de esta tierra. Bueno, ¿y dónde están los invitados de esta tierra? Invitados para estar allá en el cielo, en esa gran fiesta. Pues aquí estamos, escuchando el llamado, la invitación, el llamado de la gran voz trompeta, para ser preparados y llevados a la gran fiesta de las bodas del Cordero. Esa es una fiesta celestial. Es una fiesta en donde vamos a ver los santos del Antiguo Testamento, vamos a ver los santos del Nuevo Testamento, vamos a ver a los apóstoles, vamos a ver a los profetas también del Antiguo Testamento, vamos a ver a los patriarcas, vamos a ver al padre de la fe Abraham, vamos a ver a todos los personajes importantes de la historia bíblica, vamos a ver a Adán también y a Eva allí, y vamos a ver al personaje más importante de todos, a nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a ver allí también a los apóstoles y también a los 7 ángeles mensajeros del Señor Jesucristo y al ángel del Señor Jesucristo. ¿Y a quién vamos a ver más? ¿A quién más vamos a ver allí? ¿A quién más vamos a ver allí, Miguel? ¿Quién más estará allí? ¿A quién más veremos allí? A cada uno de ustedes y a mí también. Nos vamos a ver allí en esa gran cena de las bodas del Cordero. Y por cuanto los postreros serán primero, ya ustedes van a ver lo que esa palabra profética va a significar para nosotros, que hemos sido los postreros en venir al reino de Dios. Pero espere usted para que usted vea lo que Dios tiene en esa gran cena de la boda del Cordero y en el glorioso reino milenial para cada uno de nosotros. La mejor parte nos ha tocado a nosotros, pero ahora no les puedo explicar porque se nos acabó el tiempo, así es que en algún video ustedes escucharán, o cuando vuelva para estar con ustedes en otra ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y nos veremos muy pronto, ya sea
estando todos en el cuerpo físico, mortal y corruptible, o en el nuevo cuerpo. Pero seguiremos, continuaremos viéndonos los unos de los otros. Por este tiempo, por el milenio y por toda la eternidad. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.